estimados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María. Tal vez para algunos de nosotros pueda parecer muy simplista la parábola que Jesús nos ofrece en el Evangelio que apenas acabamos de escuchar. Si comparamos el conocimiento nuestro a los hombres de la época de Jesús, dista mucho en lo que la ciencia nos ha ayudado a comprender lo que antes se consideraban misterios de la naturaleza o del cosmos. Inclusive, más de alguno habrá hecho el experimento en la escuela de colocar un frijol en un poco de algodón en un frasco, agregarle agua y ver ese procedimiento de cómo ese grano se abre y va brotando paulatinamente el tallo, las hojas, etc. Cuando las cosas se nos presentan así tan sencillas y tan simples, parecieran no generar mucho nuestra atención. Pero si ponemos por el otro lado, de igual manera, unos granos que se encuentran en 1922, cuando Howard Carter realiza ese hallazgo de entrar a la cámara real donde se encontraba la tumba del joven rey faraón Tutankamón, encontraron precisamente unas semillas, y la sorpresa de ellos es que esas semillas tenían vida porque florecieron cuando hicieron la puesta en práctica. Y pensar que esas semillas aproximadamente tenían cerca de 3.300 años ahí depositadas. Y entonces, si causa asombro, ¿qué es o qué contiene esa fuerza interior en la semilla que aún a pesar del devenir de los siglos tiene la fuerza para germinar? Y es precisamente donde tal vez nosotros tenemos que centrar esa mirada, que en la sencillez aparente de la vida está escondida una grandeza, y que Jesús nos dice es el reino de los cielos. La parábola entonces nos invita a descubrir la manera en que germina la vida que se nos da en abundancia, y es la vida que proviene de aquel que es la vida plena, Cristo Jesús, que nos comunica su gracia, la redención a través del sacrificio de su propia vida y de la resurrección, que es la victoria sobre la muerte y el pecado. Pero también a ser fecundos, y en ese sentido podemos nosotros volver nuestra mirada al libro del Génesis, donde está esa invitación de parte de Dios a nuestros primeros padres: sean fecundos y multiplíquense. La acentuación está en la fecundidad, no tanto en cuanto a ser miles y miles de millones que pueblen esta tierra, sino en la fecundidad. Y la fecundidad es algo más que el hacer o el quehacer diario de nuestra vida. La fecundidad viene a ser aquello que, como decíamos, espera ser descubierto, germina desde el interior. No es algo que proviene desde fuera, sino que es lo que le da precisamente un sentido fuerte a la vida. Mencionábamos que si poníamos en comparación nuestra manera de concebir el mundo en relación a aquellos que habitaron en la época de Jesús, es y será siempre una comparación que no nos beneficia en nada. Son dos épocas total y radicalmente distintas. Mas, sin embargo, sí podemos decir que aún en nuestros días vivimos y estamos germinando un cambio de época. Recientemente, aproximadamente 3 años, un poco más,
El señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz nos daba a conocer una carta titulada La nueva evangelización en un cambio de época. Esta palabra se ha acuñado todavía años más atrás. Y es descubrir, en primer lugar, que somos protagonistas de esto que nosotros estamos viviendo. Un cambio de época. Una mentalidad nueva y distinta en comparación no hace a muchos años. Quienes nacimos en los años 60 se acuñó el vocablo inglés de los baby boomers, porque fuimos precisamente la generación que viene después de aquellos que generaron toda una revolución en la manera de concebir la sociedad, de un cambio radical en los valores. Bastaría mencionar, por ejemplo, el dejar atrás la concepción de una familia tradicional y lanzarse a la revolución sexual, a la unión libre y a las frases tales como el matrimonio es la tumba del amor. Ya no es el multiplicarse como las creencias de antaño nos invitaban siguiendo el plan de Dios, sino la familia pequeña vive mejor. Podemos constatarlo de otras maneras. Cuando nosotros crecimos, jugábamos tan tranquilamente en las calles y aprendimos a correr en medio de ellas con nuestros amigos, jugando a los encantados, al trompo, al valero, a un sinfín de juegos. Lo hacíamos en el exterior, peleábamos por salir de casa para estar con nuestros amigos. Hoy ya no se da ese problema en muchas de las familias. Los niños y adolescentes están metidos en los teléfonos celulares o en la pantalla de la computadora. Ahí juegan y se comunican. Y no únicamente en el exterior se ven estas actitudes, sino también en la misma relación de la familia. Antes de que también toda esta revolución tecnológica, que podemos pasarnos toda una tarde dando la vuelta a los canales del televisor porque son cientos de ellas y no sabemos qué ver. Anteriormente, cuando la televisión no era tan importante, las tardes eran de diálogo entre la familia. Hoy más bien otras cosas nos roban la atención. Hemos entrado y caído en esa dinámica de lo que antes era la revolución industrial, entramos a esta revolución electrónica y tecnológica, y por lo tanto se nos ha creado una mentalidad de trabajo incesante e incansable. Desde tempranas horas de la mañana hasta las altas horas de la noche estamos imbuidos en actividades. Ya no hay ese tiempo de acogernos como familia, sentarse a la mesa y dialogar. Muchas cosas están cambiando. Muchas cosas están germinando. Lo que antes se decía son nuestras creencias, nuestra fe, y mediante esta creencia, esta fe, iluminamos nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras normas y reglas. Hoy se dice el hombre es cada vez más irreligioso, va dejando atrás toda una serie de creencias que las considera obsoletas. Y entramos en un mundo donde únicamente lo que cuenta, lo habíamos referido en una ocasión, es mi opinión sobre las cosas, no en cuanto a las creencias de otros. Lo que yo pienso y digo es lo que vale para normas, tradiciones y costumbres y mi propio código ético de vivir la vida. ¿Qué es lo que en verdad está germinando? ¿Qué es lo que nosotros estamos cultivando? Hemos perdido la capacidad de ver lo noble, lo sencillo, lo simplista de la vida, donde se encierra una grandeza, una riqueza incalculable. Y estamos también absortos en esta cultura del sensacionalismo que nos brindan los medios de comunicación. Porque lo bueno no se da a conocer. Aquellos que rompen los esquemas de la productividad, del éxito y no ven la vida como un cúmulo de riqueza,
y se lanzan a la vida en la generosidad, en el voluntariado para ayudar a los pobres, a los niños, a los ancianos, a los hambrientos. Esos no son noticias, porque no están produciendo, no están generando escándalo, no llama la atención que alguien viva la vida de esa manera, no es un modelo a seguir. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cuál es la familia que nosotros recibimos y cuál es la familia que estamos heredando? Seguimos rompiendo esquemas. Nos damos cuenta que los sistemas económicos que se habían establecido ya no responden tampoco a las necesidades actuales. Ni el capitalismo ni el socialismo nos han dado una respuesta satisfactoria, porque los pobres siguen siendo cada vez más pobres y los ricos siguen siendo cada vez menos y más ricos. ¿Qué es lo que está cambiando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sustenta nuestro ser? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros no únicamente cuestionamos, porque para cuestionar y criticar somos buenísimos, sino cómo nos estamos comprometiendo, cómo estamos siendo protagonistas de esta nuestra historia? Porque delante de nuestros ojos estos enunciados que se han mencionado y otros muchos más se están terminando, y por lo tanto marcarán la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, de los jóvenes. Somos conscientes que entonces en nosotros verdaderamente está este potencial de poder transformar, en el sentido de la manera y la forma en que Cristo nos quiere hacerlo comprender. El reino de Dios está en nuestro corazón, es un germen de vida, es una gracia, es un soplo del Espíritu, es la experiencia de una libertad no meramente humana, sino de aquella que quiere verdaderamente ligarse, es decir, cumplir su libertad atado a la voluntad de Dios, porque en ella encuentra el mejor bien de su vida, que hace brotar verdaderamente aquello que llamamos es la solidaridad hacia el hermano en la práctica de la justicia y de la verdad, y sobre todo de la caridad. Es un germen que está esperando ser descubierto, y se manifiesta tan pequeño y tan sencillo como nos lo dice también este texto del libro del profeta Ezequiel. Es un Dios contradictorio, no se vale de lo espectacular, se vale preferentemente de lo sencillo, de lo insignificante, de lo contradictorio, inclusive a aquellos que Él llama para anunciar su palabra. Si vemos, por ejemplo, la historia de Israel, aquel que se convirtió en el rey según el corazón de Dios, era tan solo un jovenzuelo, un pastor sin experiencia, y lo puso entre los grandes de los grandes. O uno de sus grandes profetas también, Jeremías, un jovenzuelo que él mismo llega a decir de sí: soy un muchacho que no sé siquiera hablar. O el mismo Pablo, uno de los grandes apóstoles de nuestra iglesia, perseguidor de la iglesia, dice él: soy como un aborto, tartamudo, geniudo. Así Dios hizo con él maravillas. Contradice nuestras maneras de pensar, pero hay que descubrir ese germen. Y cuando ese germen se descubre, nos dice el Señor en la parábola, entonces el reino se manifiesta como de lo más insignificante a ese arbusto que puede cobijar a otros para que vengan a alimentarse precisamente de esta semilla que es la palabra. Y descubrir la palabra, entonces es perfilar toda nuestra vida hacia el Señor. Noten cómo hermosamente Pablo, en esta carta que hemos escuchado, nos dice que cuando se vive verdaderamente unido al Señor, brota una inquietud tan grande en el corazón. Ya no se quiere vivir en este mundo. Anhela, quiere el alma estar unida para siempre a su Señor. Quiere que llegue el momento de la cosecha, el momento del juicio final, que pase la hoz, para que el Señor entonces
nos lleve a gozar de su presencia. Y es entonces decirnos, en este ser conscientes de mi propia historia personal, de ser protagonistas de esta historia que como sociedad estamos viviendo, voy caminando con paso seguro hacia la eternidad. Todas mis fuerzas están orientadas a salvaguardar los principios, las costumbres, todo aquello que enaltece a la persona en favor del reino de los cielos para que otros como yo lo descubran también. ¿Vale la pena entregar la vida por Cristo? ¿Vale la pena gastarnos y desgastarnos por lo que Pablo también nos dice, por lo que no vemos? Porque nuestra mentalidad es precisamente que queremos el fruto inmediato y ver la cosecha de nuestro trabajo. Y la fe nos dice es luchar por lo que no vemos, por la esperanza de ganar un reino que todavía no hemos alcanzado. Es responder a la palabra. Es dejar germinar el reino de Dios en nuestro corazón. Les invito, estimados hermanos y hermanas, a que seamos tierra fértil, que no importa que pase el arado y abra nuestro corazón y sintamos que éste se resquebraja, pero es la palabra de Dios que quiere penetrar nuestro interior y romper nuestras estructuras y hacernos entender que hay una riqueza más grande, más noble, más justa, que así nos permite contemplar nuestra vida de una manera distinta. Y cuando sea así, nos entreguemos totalmente para edificar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra sociedad el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Profesemos.